podemos ver aquí el currículum de nuestra querida María Alejandra, que está en un micro resumen de todas las actividades que ella ha realizado. Guayaquileña, 42 años, tercera mujer en ocupar la vicepresidencia de la República, primera mujer en dirigir las aduanas del Ecuador, abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, ha ejercido su profesión durante 20 años en Derecho Público, Empresarial, Tributario y Derechos Humanos. Estudió Prevención de Violencia de Género e Inclusión en la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con la certificación del Programa de Entorno Económico, Político y Social, de Gestión de Riesgo, Manejo de Crisis Institucionales y Prácticas Antisoborno de la Facultad de Justicia de Cambridge, Londres. Es catedrática, es consultora en investigación y está relacionada con diferentes áreas del sector público y del sector privado. Esto es lo que dice de María Alejandra su currículum. Ya nos vamos a escuchar también un comentario de nuestro querido Ricardo, quien la conoce y ha tenido la oportunidad de tratar. Por el momento me toca a mí la labor de darle la bienvenida a María Alejandra y de decirle que UNIAPAC, para que ella tenga idea, es una organización a nivel mundial. O sea, la Asociación de Cristianos Empresarios pertenece a UNIAPAC. Son alrededor de 45.000 miembros que hay. Está con nosotros, como lo dijimos hace un momento, Gigi, que es la presidenta para América Latina. Y nos une la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más humana, más fraterna. Y que cada uno de los miembros y asociaciones contribuye a la construcción de empresas altamente productivas, socialmente responsables y plenamente humanas, donde el centro es la persona, ¿ya? No somos nosotros una organización gremial, ni estamos asociados a ningún partido político, como para que tengas una idea. No somos parte de la iglesia, pero como jerarquía, pero sí tenemos una maravillosa y cálida relación con nuestro monseñor y con las autoridades eclesiásticas. De hecho, él, que es el presidente de Banco de Alimentos y de Reza, Refugio del Espíritu Santo, dos proyectos que él preside, con la cual nosotros colaboramos. Y nos mantenemos muy cercanos. Siempre en nuestras reuniones y en la toma de decisiones, pues vamos de la mano con ellos, ¿no? También quiero decirle, para los que no nos conocen, a ACE y para María Alejandra especialmente, que al igual que tú, María Alejandra, yo en este año no tenía dentro de mis planes el asumir esta importante y enorme responsabilidad de dirigir esta organización, la Asociación Cristiana de Empresarios. Sin embargo, los planes de Dios son diferentes a los planes que uno hace, y así que asumí esta responsabilidad con honor, con mucha alegría, con gran responsabilidad, como un desafío, pidiéndole a Dios que me dé los anhelos y que me ponga al frente a las personas que pueden ayudarnos a que cada uno de los objetivos de ACE se cumpla. Eso te puedo decir como organización para que nos tengas presente, y en algún momento también te invitamos a ser parte. Siempre invitamos a nuestros invitados a que en algún momento analicen esa posibilidad. Ahora sí, dicho esto, María Alejandra, le doy paso a Ricardo, que te conoce y que quiere darte unas palabras de agradecimiento. Sabemos que él ha tenido una relación cercana contigo, es nuestro vicepresidente, y por supuesto que quiere hacer un... Bueno, ahora me escuchan mejor. Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, buenos días con todos y que Dios nos dé una excelente mañana. Mi relación con María Alejandra tiene ya algún tiempo.
yo sostengo que Dios pone a las personas en el lugar que Él considera que deben estar en un determinado momento. Nuestra relación comenzó en el hogar Inés Chambers y sin poder ayudarla de manera oficial en la búsqueda que ella tenía de aumentar su familia o dar la oportunidad a 2 niños de tener una vida que estoy convencido nunca habrían soñado tener, porque no tenían familia y lo que tienen ahora es una hermosa familia que inclusive permitió que vieran al Papa en vivo y en directo. Eso es una oportunidad que tiene muy poco y María Alejandra lo hizo. Pero más allá de esa relación de afecto que yo tengo con María Alejandra, creo que hay que destacar que es una, si no la única, vicepresidenta de la República que no ha tenido cuestionamientos, que no está presa. Y eso es sumamente importante porque es un ejemplo de que se pueden mantener los principios de honestidad, de equidad, en cualquier posición que uno desempeñe, aún en una posición tan complicada como es la vicepresidencia del país. Yo quiero destacarlo de manera intensa, porque ¿qué son los últimos ejemplos que ha tenido el país? Nada a imitar. Entonces, cuando encuentras una persona que el día que la posesionaron fue a arrodillarse ante Jesús y a pedirle que la siga cuidando, te da un ejemplo de transparencia y te da un ejemplo de que ser cristiano no es algo malo, que uno lo puede mostrar en todos sus actos de la vida, reconocer que ama a Cristo. Pero el amor tiene que tener una transparencia en los hechos. Yo no puedo decir que amo al Barbas y después hacer todo lo contrario a lo que él nos enseñó con su ejemplo y nos dio con su vida. Así que, María Alejandra, para mí es un privilegio haberte invitado, es un privilegio que compartas con nosotros tu experiencia, y yo siempre mantengo la invitación. Cuando tengas un rato, date una vuelta por el hogar, porque sí seguimos haciendo cosas, y me voy a pasar la cuñita de mis niños. Comenzamos hace unos años a hacer pintura con la Fundación Huancavilca, con ellos, y comenzamos a hacerlos a participar en certámenes, en concursos de pintura. Y el anteúltimo que participaron, que fue el primer concurso de pintura en piedra, de petopintura, cuando yo llegué al día siguiente de su participación, los niños me decían: papi Kenny, nos trajimos todos los premios. Y es verdad, habían ganado el primero, el segundo y el tercer puesto en ese certamen. Y es maravilloso, por eso te invito para que te des una vueltita cuando tengas ganas, lo que son capaces de hacer los chicos y cómo se sienten. Hoy su autoestima ya están como el ego de los argentinos. Yo lo puedo decir porque soy argentino, bastante elevado a pesar de la situación de Argentina hoy. Así que, bienvenida. Gracias. Ratifico la invitación y nos encantará que nos comentes tus experiencias
y algunos tips que deberíamos todos tener. Bienvenida. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Ricardo. Ustedes me dicen si empiezo. ¿Estamos listos? Yo empiezo. Primero, muchísimas gracias. De las cosas lindas de la vida es sentirse en espacios donde te quieren mucho, ¿no? Una de las cosas bonitas que me escribía Ana, justamente, Ana Pico, hace un par de días, me decía, el camino de la vida es muy duro para ir solo, para no ir acompañado. Entonces, de las cosas bonitas es poder estar esta mañana en un ambiente tan desenfadado, digo yo, donde los que estamos acá estamos buscando un espacio para poder ir haciendo camino, ¿no? Yo creo que de las cosas también que debemos tener muy claros antes de empezar esto es, hay que sentirse disculpado aquí. Ninguno de los que estamos aquí hemos hecho las cosas en la vida que sean distintas a lucharla todos los días para hacerla un poco mejor en el único camino que tenemos y que no va precisamente y no se agota en esta vida. Así que primero, gracias por estas palabras hermosas de bienvenida. Gracias por la invitación, Ricardo, que fue una invitación que me llegó el 25 de mayo, día siguiente al que salí de la vicepresidencia de la República y que finalmente hoy se concreta. Sin duda, ese lugar donde tú te desempeñas, Ricardo, es el espacio donde crecieron mis hijos prácticamente 10 años, mis dos últimos hijos, y sin duda siempre la gratitud mía y de mi familia por el tiempo que le has dedicado para cuidar a ellos y a tantos niños que cuidas todos los días. Bueno, básicamente el espacio de conversación o la invitación decía, y me refiero al título, decía liderazgo ético, retos o desafíos en el ejercicio de la vicepresidencia de la República. Como decía ese espacio, ese resumen que Isabel planteaba, yo tengo 42 años, voy a tener 21 años de casada, tengo 4 hijos, 1 en el cielo, 3 en la tierra, 2 biológicos, 2 del corazón, y sigo abierta a la vida como desde el primer día. Y sin duda, cuando planteas la palabra desafío, te preguntas al final del día qué significa, ¿no? Un desafío, solemos comprender las palabras más por intuición que por reflexión, y el desafío es un reto, y el reto siempre presenta una situación peligrosa o una situación tensa o una situación difícil para los seres humanos. Y sin duda que el ser humano no puede extraerse de por qué ejercer la vicepresidencia de la República, como también de por qué ser padre de familia o madre de familia, o por qué desempeñar una serie de espacios o dirigir ciertos espacios nos conlleva un reto superior o un reto más liviano. En el caso y en mi experiencia personal, lo que les comparto es que sin duda no es lo mismo hacerse cargo del ejercicio de la del segundo cargo más relevante de la función ejecutiva del país al principio de un gobierno por votación popular, con los índices de popularidad con los que entra un gobierno naturalmente, con una economía estable, con la expectativa de días mejores, con la novedad de lo que vamos a hacer, que llegar en los 10 últimos meses del gobierno, en el año de la pandemia, con una crisis sanitaria y con todos los sistemas de salud pública del mundo desbordados, no solo del Ecuador, del mundo, pasando de manejar el comercio internacional, narcotráfico, contrabando, a hacerse cargo de una serie de situaciones con otras aristas, el petróleo en el más bajo precio de la historia, no de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, de la historia, con adicionalmente la necesidad de ir reduciendo el tamaño del Estado para poder renegociar una deuda, para poder liberar ciertos precios de combustibles, para sostener la dolarización. Entonces, en ese momento de una crisis adicionalmente ética, donde todos los días quienes estamos acá en el Ecuador nos enterábamos por las noticias de asuntos de corrupción, justamente donde se estaba discutiendo la salud de los ciudadanos, que eran en los hospitales, en las adquisiciones de una serie de insumos necesarios para salvar vidas,
Y en ese contexto llega la vicepresidencia de la República. Y digo llega porque esto es uno de los temas que sobre los cuales me permito trasladar. El primer punto es, todos sabemos cómo las cosas empiezan, pero no sabemos cómo las cosas terminan. Cuando empecé a colaborar en el gobierno del presidente Moreno, yo entré por 3 semanas a colaborar en un tema de planificación estratégica, y luego de algunos meses de trabajo sin poder salir, ya al comprometerme con el presidente en el trabajo, el presidente me conoció trabajando. Luego me nombra directora de aduanas y me siguió conociendo trabajando. La dirección de aduanas históricamente no es parte del gabinete más cercano del presidente, es parte de un gabinete ampliado. Adicionalmente, cada vez que teníamos un gabinete ampliado, lo que normalmente el presidente sabía de las aduanas era el trabajo. El presidente siempre me decía, no sé qué está haciendo usted de bien, pero a mí ya no se me quejan ni los buenos ni los malos. Y yo le decía, no tengo idea, yo solamente trabajo y martillo. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno empieza haciendo algo, haciéndolo como se debe, con absoluta rigurosidad, absoluta ética y por sobre todas las cosas oración, y sin duda te conocen por el fruto. Esto es algo que no podemos perder de vista, sobre todo en este espacio que son principalmente empresarios que tienen una dinámica de una cadena extendida. Estamos en un entorno en el mundo donde te conocen más que nunca y está más vigente que hoy. El valor de la palabra se ha perdido, pero no el valor de los hechos. Por los frutos nos conocen. Esto es muy relevante. Y sabemos cómo empiezan los temas, no sabemos cómo van a terminar. Cuando el presidente me invitó a ser parte de la terna, como tercera de la terna, para mi familia y para mí, aceptar estar en la terna fue parte de aceptar un reconocimiento. Decía mi abuela materna, en la vida hay que dejarse querer un poco. Y lo tomamos como un reconocimiento no personal, no solo familiar, sino como reconocimiento a un equipo de gente que había sido parte no de la administración de las fronteras del país, sino de la posibilidad de salvar vidas, que sirvieron al país para que no seamos más que instrumentos para que todo lo necesario para salvar vidas no entre en un régimen ni de corrupción ni de trabas, sino que precisamente todos nos pusimos al hombro a la institución para estar desde lo más grande hasta el detalle con muchísima humildad. Y creo que eso es relevante tenerlo presente. También entramos a una terna de terceros. Sabemos cómo entramos, nunca sabemos cómo salimos. Y salimos como vicepresidenta de la República. Y ahí vino el reto, y yo quisiera resumir el reto en una frase. Mi principal reto y el reto de mi familia era cargar el peso de la esperanza, porque en medio de todo este contexto, la gente decía, llegó alguien que nos puede ayudar, pero nadie puede salvar el universo ni en 10 meses, ni tampoco con algo fundamental, que es el juramento constitucional. El vicepresidente de la República no es el presidente de repuesto. El vicepresidente de la República no es el que tiene que repetir todos los actos del presidente. El vicepresidente de la República tiene una competencia constitucional y esto también es muy importante. La principal norma ética de un funcionario público es cumplir la Constitución y la ley. Y las competencias dadas en la Constitución y en la ley. Ni un paso más, ni un paso menos. Hay mucha gente que dice, aunque no tenga la competencia, tengo interés y tengo que involucrarme. No, no, no. Aquí nosotros no decidimos. Decide la norma. Porque en el momento en que yo tengo la discrecionalidad de decidir por encima de la norma, entonces estoy faltando a mi juramento constitucional. En ese momento viene la principal norma ética. El vicepresidente de la República hace lo que el presidente le delega. Y en medio de la confusión en la que naturalmente estábamos los seres humanos dentro del año de la pandemia, era muy fácil escuchar que muchas audiencias querían que el vicepresidente o la vicepresidenta resuelvan muchos temas. Y lo primero era poder dar orden, serenidad, luz y calma en un momento en el que todo parecía desbordarse.
En una crisis hay una máxima. Cuando todos están en crisis debe haber un cuerdo. Debe haber una persona serena. Si estamos todos en un terremoto, alguien tiene que poder decir por dónde es el camino de la salida, con serenidad y con paz. Y esa serenidad y esa paz, todos los que estamos acá sabemos que viene de dentro, no viene de fuera, viene de la oración, viene desde adentro. Y ese es el primer paso, dar paz y dar orden. El reto se comenzó a cumplir, el peso de la esperanza se comenzó a equilibrar desde poder entender cuáles iban a ser las delegaciones a la vicepresidenta de la República. Y en esas delegaciones la vicepresidenta podía realmente sentarse con el presidente y decir, frente a tantos temas coyunturales, hay mucho por decidir hacer. Pero aquí les quiero plantear el segundo ejercicio ético fundamental. ¿Qué es lo que debo hacer? Tengo 10 meses, 40 semanas, ustedes saben que el número 40 en la vida de un cristiano es muy importante. Tengo 10 meses, 40 semanas, en medio de toda esta crisis, ¿cuáles son mis talentos, los que el Señor me ha dado y en qué puedo aportar más? Y en esa línea hay dos posibilidades, hacerlo popular, irnos hacia lo coyuntural, que normalmente nos mantiene todo el día en ajetreo, o dedicarnos a lo esencial. El COVID nos dejó mirar a unos rezagados, que eran los adultos mayores. Nuestros adultos mayores estaban rezagados en nuestra historia, guardados en un dormitorio de la casa, o estaban los fines de semana sin ser visitados. Y de pronto el COVID nos hizo mirar hacia ese espacio, porque fueron los más vulnerables. El impacto más grande de muertes en los adultos mayores de 65 años. También no es menos cierto que se levantó un nuevo, unos que le llamamos el grupo más afectado, y nos hizo mirar también hacia el otro lado. ¿Quiénes eran los más afectados? A ti y a mí, que estamos entre los 38, digo 38 no porque yo los tenga, sino porque puede alguien estar entre los 38 en adelante, se nos paró un poquito la vida en términos de sorpresa, en términos de novedad, preocupación, pero a quienes se les paró la historia fue la niñez. Un niño no concibe su vida si no sale, si no se relaciona, si no se comunica. La educación, más allá del desarrollo de la educación virtual, la educación por excelencia es presencial. Y al niño se le paró la vida, al adolescente se le paró la vida. Y esto es sumamente importante porque en esa decisión hubo gran discernimiento. Y es allí, en una conversación profunda, donde entre el presidente y la vicepresidenta, donde decidimos que yo no me iba a hacer cargo de lo coyuntural, sino de lo esencial. Los datos estaban, el análisis que pedimos sobre impactos del COVID estaban, los más complejos, niños, los más pobres de los pobres, niños sin familia, niños sin salud, niños con desnutrición crónica infantil, hambre. Adicionalmente, no íbamos a abandonar el trabajo realizado en las fronteras, en la lucha contra el comercio ilícito y en la facilitación del comercio, porque ese dinero de recaudación va directamente asociado a salvar vidas. Y adicionalmente a eso, íbamos a entrar en un proceso de entender cómo sumarnos a una vacuna que se estaba inventando, pero que no podíamos dejar de firmar contratos en el año 2020, porque de lo contrario en el 2021 no recibíamos una dosis, como hay países del mundo que no han recibido una dosis. Es allí que pasamos, así como les decía el primer punto, sabemos cómo empiezan las cosas, no sabemos cómo terminan, hay que hacer el trabajo diario, glorificando, haciéndolo lo mejor posible, y por nuestros frutos nos conocen. El segundo punto es, en las crisis, siempre serenidad, discernimiento y pasar de lo coyuntural a lo esencial. Cuando un hijo está enfermo en casa, nadie piensa en el cuadro más bonito para colgarlo en el comedor. Cuando un hijo está enfermo en casa, pensamos cómo tener todos los recursos y el tiempo de la familia dirigido al chico enfermo. Lo mismo sucede cuando tenemos a 17 millones de ecuatorianos por cuidar. Lo esencial, no lo coyuntural, lo esencial.
La ética del funcionario público se basa en mi competencia. Y es así como la vicepresidenta no era el presidente postizo, era quien ejercía las funciones que el vicepresidente le delegó. ¿Eso era comprendido por todos? No, por supuesto que no. Pero es allí donde hay que venir, donde hay que tener la fortaleza y la certeza, la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Lo tercero y no menos importante, acompañarse de equipos donde puedas ser, no estar. Todo el mundo quiere estar contigo. Cuando tienes poder, todo el mundo quiere estar contigo. El poder es temporal. La prudencia es la sabiduría en estado sólido. Por tanto, acompañarse de personas, primero, que tengan necesidad de aprender, que adicionalmente tengan mucho que perder, Tercero, que sepan trabajar en equipos, no aplaudir, poner ideas, discutirlas con altura, no aplaudir. También nos aplaudimos entre nosotros, también nos animamos entre nosotros, pero hay tiempo para todo. Por eso es importante tener equipos donde puedas ser, expresar los miedos de la vicepresidenta, las dudas de la vicepresidenta, las discusiones estratégicas, la capacidad para oír, la capacidad para refutar, la capacidad para hacer avanzar. Y cuando definimos el plan se sigue, se evalúa, pero se cumple. El plan no debe frustrar a nadie. Ahí es importante lo que decías, Isabel, el ser humano en el centro. Persona del equipo que no esté preparada o que el reto comience a frustrarlo, o está mal ubicado en ese puesto o no puede ser parte del equipo. No es necesario ni maltratar a nadie, ni pretender que la gente haga lo que no está listo para hacer. Lo otro no menos importante dentro del tema de los equipos es priorizar. Si son más de 3 cosas, ya no son prioridades. Priorizar y enfocar. No más de 3. Si abarcamos más, no vamos a poder. Y cuando ya definimos esas 3 y acordamos el plan, ejecutar y seguir, que es importante y que fue mucho el sacrificio. Cuando todos descansaban los fines de semana, nosotros trabajábamos para poner la agenda de la vicepresidencia. No dejar que nos impongan la agenda, sino que nosotros poníamos la agenda. Ese es un ejercicio de prudencia, de estrategia y de discernimiento. No es el correo el que me tiene que envolver, no es que me levanto y digo, a ver, ¿qué me va a decir el correo electrónico de mi empresa o el Keepux de la función pública y según eso funciono? No, tiene que haber un marco estratégico y un plan de acción. La agenda la pone el líder, no la pone el resto. Y el resto cuestiona el plan en el momento de la discusión del plan, pero una vez que se aprueba, se ejecuta. Eso que se llama orden es una virtud extraordinaria y sí que la pulimos y sí que le doy gracias a Dios de cómo la pulimos. Porque eso nos permite, primero, estar preparados mejor para las crisis. ¿Cómo uno se prepara mejor para la crisis? Teniendo ordenado lo que tengo que tener ordenado. Tengo que irme de emergencia fuera del país. Si no tengo ordenada la visa, pues va a ser una crisis mucho más grande que tener que irme de emergencia fuera del país. O, por ejemplo, tengo una crisis enorme, perdimos el trabajo en casa. Si mis finanzas están totalmente desbaratadas, entonces, sin lugar a dudas, la crisis va a ser más grande. No significa que hayan momentos en los que las crisis se suman, porque así sucede en la vida. Entonces, sabemos cómo empiezan las cosas, no sabemos cómo van a terminar. Las crisis requieren de entender el entorno, requieren de serenidad, requieren de priorización. Tercero, las herramientas parten por un equipo sólido y un equipo donde tú puedas ser, no solamente para estar, sino que puedas ser. Y por otro lado, y no menos importante, este no es un ejercicio de equilibrio entre la familia y la función pública. No, esto no es equilibrio, porque el equilibrio implica que todo es igual. Y mi proyecto de vida principal en mi vida, después de Dios, es mi familia. Entonces, no hay equilibrio porque mi familia siempre está por encima. ¿Bien? Entonces, ¿cómo no buscar el equilibrio con la vida familiar? Sino cómo buscar que la vida familiar siempre esté priorizada en un entorno tan difícil como ejercer la vicepresidencia de la República.
Y eso solo se construye con diálogo y con acuerdos. ¿Siempre dialogamos y llegamos a acuerdos? No, no siempre llegamos a acuerdos. Ese es el proceso más complejo. Es sostener la vida en familia en medio de un entorno tan complejo como este, donde la familia y cualquier función pública, privada, cualquiera que ésta sea, no tiene que equilibrarse, tiene que priorizarse. Y es allí donde encontré el reto más importante, en mantener la oración y sostener la vida de la familia. Cuando salí de la vicepresidencia de la República, lo primero que hice al día siguiente fue poder tomarme el café con mucho tiempo para conversar con mi esposo. Y de las cosas más bonitas que viví fue esa. Entonces, durante todo el tiempo de la vicepresidencia no tuviste ese tiempo. Sí, no lo tuve. Entonces, ¿descuidaste a la familia? No, porque era un acuerdo y porque todos estábamos conscientes y todos tomamos un rol. Y siempre hay alguien en la familia que se vuelve el centro. Y yo en los 10 meses de la vicepresidencia fui el centro, ya no. Pero en los 10 meses de la vicepresidencia fui el centro por acuerdo familiar. Y en esa línea quiero pasarme al cuarto punto y es todo lo que planeemos, todo lo que ejercitemos en un mundo tan complejo, en un mundo que ha pasado del think al like, en un mundo que ha pasado a tomarse fotografías para mostrar lo linda que puede ser la vida, que por supuesto que es hermosa. Lo que pasa es que hay otras vidas, otra parte de la vida que es muy dura. Entonces, las redes sociales, así como nos han ayudado a ver lo lindo de la vida, también a quienes las pasamos más duro, nos permite poder evidenciar esa dureza y frustrar un poco. Y eso nos ha frivolizado como seres humanos. Hay momentos en los que ya no nos damos cuenta que cuando un día como hoy está sucediendo en Afganistán, lo que está sucediendo, no necesariamente es un día para subir una foto mostrando toda la felicidad de nuestra libertad. Y ahí yo les quiero poner el cuarto punto, y es el ejercicio de la misericordia. Es el ejercicio de la misericordia. El poder es temporal, como todo en la vida. Y lo que es temporal nunca es lo suficientemente importante. Lo que se agota nunca es lo suficientemente importante. Lo segundo, la misericordia es un discernimiento permanente. La misericordia no es tener pena del otro. La misericordia es ponerse en los zapatos del otro. La misericordia es la empatía. Es la capacidad para decir, hoy, si al otro le va mal y a mí me va bien, no significa que yo tengo que amargarme. Significa que yo no le puedo estar mostrando al otro que me está yendo tan bien, porque le va a doler, porque es un ser humano. Y es así como todas las decisiones pasaban por un filtro, por un scan de misericordia, de empatía. Porque de las cosas más lindas, así como ustedes me han recibido con tanto cariño, de las cosas más lindas que tenemos cuando entramos al hogar de alguien o cuando entramos a una oficina de un funcionario público, es que la persona que entra se sienta disculpada. ¿De qué? No importa. La mochila que llevamos es muy dura, es muy pesada. Que se sienta disculpado. Los problemas del otro son lo más importante para ese otro. Cómo en cada ejercicio hago que ese problema del otro, mientras muevo todas estas bolitas tan importantes para el país, no me pierdo que el país no es un abstracto, que el país se construye por una suma de seres humanos que sienten, que tienen dolor, que tienen alegría, que tienen tristezas, que tienen ilusiones. Y esto es de las cosas más maravillosas del ejercicio de la vicepresidencia, que podía recibir llamadas entre rece por mí, vicepresidenta, o mi padre tiene una situación en el seguro social, está muriendo y nadie nos da información, pasando por la necesidad de Naciones Unidas de que el gobierno ecuatoriano se sume a iniciativas de construcción y desarrollo, pasando por las importaciones más grandes del país o la devolución de exportaciones más grandes del país por el coronavirus, y que todo al final del día, para quien está de este lado, le dé a cada cosa la importancia que tiene para cada dueño. Le damos el sentido trascendental que tiene para cada dueño. ¿Ese es un ejercicio fácil? No, por supuesto. No, por supuesto, porque somos seres débiles. Y todos los días nos quiere ganar la agenda, nos quiere ganar el ajetreo. No todo ajetreo es trabajo.
No todo ajetreo se muestra. No todo ajetreo es estar priorizando. Y ese es un ejercicio diario que tuve la bendición de tener un director espiritual con quien tenía al menos 10 minutos diarios de conversación que me permitía equilibrar mis decisiones y plantarme cada día en llevar adelante un reto muy grande, el peso de la esperanza, reconociendo que soy un ser humano con talentos y también con deficiencias, que necesitaba de un equipo, pero que sobre todo necesitaba entender que las prioridades no habían cambiado y que lo único que teníamos que lograr era poder hacer una transición ordenada en medio de un entorno muy complejo para garantizar la democracia en el país, que se traduce en paz. Quiero ir cerrando con algunas virtudes que trabajamos mucho: la prudencia, la sabiduría en estado sólido, la capacidad para no hablar cuando no tenía que hablar. El consejo del Papa Francisco fue: no se deje convidar miseria, vicepresidenta. Cuando alguien injurie, cuando alguien hable lo que no existe o cuando alguien ataque, si hay que responder porque corresponde al ejercicio de la función, se responde. Si es violencia, no responda, no se convide. La miseria te la pueden poner en la mesa, tú no tienes que sentarte a comerla. Primer punto. Segundo, la humildad de María. No siempre tienes que estar, no siempre eres indispensable. No siempre tienes que hablar. No siempre tu opinión es lo más importante. Más importante es tu trabajo. Y tercero, este fue un consejo de Monseñor Arregui. Haga lo mejor que pueda. Haga lo mejor que pueda. No convierta su vida en un infierno. Haga de lo que decida hacer lo mejor que pueda, cada día. Y finalmente hay una frase que sí me la repetí todos los días y era: en las manos de Dios los planes del rey son como el río, toman el cauce que Él les da. Todos los planes podían estar sobre la perfecta. Yo tenía pizarras por todos lados. Los planes estaban escritos. Sin embargo, y al final del día era lo que el Señor decida. Y sin duda, fueron momentos complejos que con mucha alegría, el 24 de mayo, junto con Polo, que fuimos a la asamblea y con el presidente Moreno y Rocío, nos decíamos: vamos a entregar el poder ordenadamente después de las múltiples amenazas a la democracia, respetando la voluntad popular, habiendo hecho, yo le decía al presidente, lo mejor que pude. La historia valorará lo mejor que pude. No dejamos de poner un solo día, un solo minuto, un espacio, no nos reservamos nada. Hicimos un ejercicio enorme de prudencia, de administrar el país por datos y de rigurosidad. No nos prestamos a fantocherías ni a frivolidades, pero sobre todo nos dejamos acompañar de gente que no nos aplaudía, sino que nos sumaba valor, pero que nos permitía ser, mostrar fortalezas y mostrar debilidades. Y con eso me quedo. El ejercicio de la vicepresidencia no fue una experiencia, fue parte de nuestra vida de familia, fue un servicio y fue sin duda una misión que cumplimos acorde a los talentos que Dios nos dio. No los enterramos, los hicimos producir. ¿Qué tanto produjeron? El Señor juzgará. Lo que sí es cierto es que, una vez más, en un mundo donde hemos pasado del think al like, por nuestros frutos nos van a conocer. Nuestros frutos, nuestra coherencia, nuestra vida diaria, en lo cotidiano, en el trato diario, en la forma en la que conduces, en la forma en la que abordas a los grupos, en la forma en la que saludas cuando entras a una cafetería, en la forma en la que tratas a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Es allí donde conoces a la gente. Lo demás, todo está en duda. Así que básicamente ese es un poco la experiencia y aquí les abro un poco las preguntas para los que quieran preguntarme. Gracias, María Alejandra. Qué maravilloso escucharte, de hacer que las cosas pasen, pero pasen de la manera correcta, de la manera justa, de la manera más idónea, de la manera más fraterna. Qué bueno. Teresita, si hay preguntas o hay alguna sugerencia de alguno de los miembros, de los participantes, por favor lo comentas. Y
Y no te olvides del screenshot Y de los participantes, ¿no? Gracias. Sí, voy a hacer 2 screenshots que tenemos 2 pantallas. Si pueden activar sus cámaras sería ideal. Y luego pasamos a las preguntas. Listo, una. Ya. Y vamos con la segunda screenshot. Nosotros, Gigi Cavaliere, nuestra presidenta Latam, no sé si quiere hacer un comentario después de esta extraordinaria ponencia de María Alejandra, que realmente el haber compartido familia, trabajo, el organizarse, nos deja muy gratamente, con mucho agrado, de ver cómo una verdadera hija de Dios y de Cristo lo hace, puede manejar las dos cosas. Si tienes algún comentario, Gigi, te escuchamos. Muchas gracias, Isabel, y felicitaciones por el invite de María Alejandra. Un gusto escucharte, maravilloso. Y la dirección es la espiritualidad. Tú has sido todo el tiempo inspirada por Dios y escuchado la mensaje de Dios. Y es esto que necesitamos hacerlo, estar más cerca de Dios, escuchar su orientación para hacer las cosas. Y que somos solamente instrumentos de Dios para hacer las cosas. Y tenemos que aceptar este desafío para hacerlo. Y principalmente a poner la esperanza, porque sin esperanza no se vive. Entonces hay que poner la esperanza adelante de todo, invitar a las personas y dar oportunidad para las personas trabajar y conquistar su dignidad, porque así es que Dios ha hecho la persona, porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, felicitaciones, Isabel, por invitar a María Alejandra. Y María Alejandra, muchas gracias por su ponencia, que ha inspirado mucho a todos nosotros que estamos aquí. Y quizás tengamos muchas personas como usted en el trabajo de gobierno, porque el trabajo de gobierno hace la posibilidad de desarrollo de las personas. Felicitaciones y muchas gracias por su ponencia. Bien. Gracias, Gigi. Gracias, Gigi. A ver, de María Avellán, ella pregunta, estimada María Alejandra, le pregunto si durante su servicio conoció de actos de corrupción internos, pequeños o grandes, y cómo los afrontó. Uy, ¿de cuántos no conocí? De montones, por supuesto. Tenía abierta, mi WhatsApp era una línea ética abierta. De las cosas bonitas es la confianza que me tuvo mucha gente para poder advertir de posibles actos de corrupción, identificar algunas cosas que parecen muy chicas, pero otras muy grandes, temas incluso de violencia interna, de maltrato, porque los temas éticos no solamente tienen que ver con tomar dinero. En términos de ética, no robar es lo básico, ¿no? Si ves plata delante tuyo y no es tuya y te la tomas, pues todos sabemos que eso se llama robar. Entonces, en términos éticos, la corrupción se la ha asociado con el dinero, y no es así. La corrupción es mucho más allá, ¿no? La corrupción es no dar también es trabar innecesariamente, generar dificultades, negociar cargos a través de favores. Teníamos denuncias de todo tipo, desde violencia contra la mujer, pasando por violencia hacia trabajadores, pasando por negociaciones de cargos o pretensión de negociaciones de cargo, y no hubo, esto es sumamente importante, no hay momento ni cosa más importante en la vida de un funcionario que tenga el poder de decisión que paralizar lo que esté haciendo para atender una denuncia ética.
y saber manejarla cuidando el anonimato del denunciante, saber investigarla para que no se convierta en una herramienta para afectar injustamente a terceros. Y por supuesto que ustedes, en algunos casos, ustedes han visto los resultados, el solo hecho de los autos importados por personas con carnet de discapacidad obtenidos ilegalmente, pasando por salidas de cerca de 600 funcionarios en algunas instituciones, algunos por no estar trabajando, simplemente por no estar trabajando, porque iban y luego salían y ya no regresaban. U otros por estar ejerciendo actos incorrectos. Así también conocí gente extraordinaria en la función pública, extraordinaria. Para que tengan una idea, yo trabajé con el 10% aproximadamente de gente que yo traía conmigo, de mi equipo más cercano. El resto yo tomaba de la propia institución para poder ir transformando y puliendo esas vidas de mucha gente que está en la función pública sin esperanza, y que darles la oportunidad de reenamorarse de la función pública, de reorganizarse, de volver a tomar cargos en la función pública y poder llevar adelante sus sueños fue extraordinario. Entonces, sí, teníamos, en el caso cuando estuve en las aduanas, teníamos una línea específica, y cuando estuve en la vicepresidencia, como mi WhatsApp ya se había hecho famoso de denuncias, entonces las recibía. Y por supuesto, siempre se van a recibir. La corrupción es un comportamiento humano. Por tanto, va a existir mientras existamos los seres humanos. Pero lo que se hace es controlarla a través de una serie, y ya tendremos algún día para hablar de compliance, una serie de posibles acciones. Entre esas, una línea de denuncias, y entre otras, la trazabilidad de lo que hacen los funcionarios. Es decir, que cada funcionario sepa que lo que hace va a ser revisado. No somos el único país en el mundo, se da en todos los espacios donde se administra poder y economía, pero lo importante es saber tomar las acciones para poder controlar la corrupción y que no sea institucionalizada. Gracias por la pregunta. Bien, aparte de las felicitaciones de varias personas, Blanca Silva pregunta, ¿cómo manejó su seguridad personal? Ay, mi seguridad personal. Alguna vez sí tuve algún temor, debo confesar, no les voy a mentir. sí tuve mensajes así no muy cariñosos, porque el contrabando es el lavado de activos es narcotráfico. La seguridad nacional es uno de los temas más apasionantes. Tuve la dicha de trabajar con una ministra de gobierno extraordinaria, que fue María Paula Romo, una mujer que trabajó el tema de la seguridad nacional con una altura y un talento impresionante. Tuve la dicha de trabajar con una fiscal muy convencida de esas luchas. Entonces, lo primero que hice fue acompañarme de personas valiosas, talentosas, y por supuesto de las autoridades de poder y protección pública, ¿no? Lo segundo, también me acompañé de países aliados. Estas luchas no son solitarias, son delitos transnacionales, y debo reconocer el apoyo profundo de los embajadores, de los 2 embajadores de Estados Unidos que fueron delegados durante la época del gobierno anterior. En lo personal, mi mejor seguridad es la comunión diaria, la confesión y el rosario, ¿ya? Sin embargo, tuve apoyo de la Policía Nacional cuando estuve en las aduanas, y luego de la Casa Militar cuando fui vicepresidente. Entonces, gracias a Dios, tuvimos un cerco de protección. Vamos a tener un cerco de protección un tiempo más. Eso es una tranquilidad familiar, personal. Y luego de eso, pues, esperamos que las cosas fluyan bien, siempre cuidándose mucho, ¿no? Sin duda ese es un reto, y por eso también estas discusiones de si los expresidentes o los exvicepresidentes deben o no tener un acompañamiento. Sin duda, cuando uno ejerce este tipo de cargos, se enfrenta a los grandes poderes y las grandes mafias. Y es bien importante pensar que en estos cargos ni se pueden elitizar y que solamente aquellos que puedan pagarse su seguridad personal puedan ocupar estos cargos, ni se pueden tratar como, porque alguien se equivocó ejerciendo este cargo, no significa que los estados no comprendamos la importancia y la relevancia que tiene la dirección de un estado. Creo que esa es una discusión muy profunda que debemos tener como sociedad, muy profunda.
Sin embargo, el benchmarking internacional es que los expresidentes y los ex vicepresidentes son acompañados en su seguridad personal, algunos de por vida, otros por un tiempo prudencial. Nosotros tenemos un tiempo prudencial, le damos gracias a Dios por eso, y luego de eso pues seguiremos confiando en la protección de Dios y en nuestras buenas acciones. María Alejandra, como para ir cerrando, ¿qué consejo le darías al nuevo vicepresidente? ¿Y qué consejo le darías a los ecuatorianos frente al nuevo gobierno? Como siempre soy, me voy a salir un poquito del formato. Lo primero es que como comunidad de empresarios cristianos me voy a permitir dejarles un reto adicional que considero los empresarios tienen. Y es que el concepto de responsabilidad con la sociedad debe crecer, debe madurar. Los gobiernos en esta época, post pandemia, todos los sistemas de salud pública y todos los gobiernos están desbordados, todos. Lo que estamos viviendo es un momento de desborde. Los objetivos de desarrollo sostenible se están repensando, las organizaciones internacionales, todos estamos un poco confundidos y eso es normal. Y está bien a veces confundirse. Por eso es importante replantearse cuál es el rol del gobierno y cuál es el rol de la sociedad civil y del empresariado, nuevamente. Los gobiernos en este momento, todos los gobiernos del mundo van a estar enfocados en los macro temas, pero no necesariamente estos son los temas que te solucionan tu vida o la mía. No son los temas que van a solucionar la vida del ciudadano de a pie. Podemos tener proyectos de ley presentados en la asamblea, podemos tener ideas, visiones, pero eso no soluciona la vida del padre de familia que hoy día no tiene cómo llevar pan a su casa. No lo soluciona, ¿ya? Ni soluciona la vida del adolescente deprimido, ni soluciona la vida del que perdió su casa, ni soluciona la vida del que está tratando de sostener a sus hijos en educación y no puede. Por eso es importante replantearse los roles de cada uno de nosotros, y ese es el mejor consejo que le planteo a cualquier persona, sea vicepresidente, sea presidente, sea empresario, sea ex vicepresidente, a cualquier persona. Es cuál es tu rol hoy en la vida, en qué vas a invertir los latidos de tu corazón en lo que queda de tu tiempo, en qué vas a invertir tu siguiente firma, en qué vas a invertir tu siguiente momento del día, qué vas a hacer. Es valorar más la vida y su aporte a la sociedad. San Juan Pablo II decía que tus decisiones no solo sean para beneficiarte a ti, sino a alguien más. Y creo que hoy los gobiernos van a estar un poco más liados y más residuales de la vida de los seres humanos. Y es por eso que el empresariado tiene un rol fundamental. Y es pasar de un estado de confort sobre la responsabilidad social a que todo lo que haga transforme vidas. Todo lo que sea aporte a la sociedad sea para transformar la vida de alguien, de sus trabajadores, de su cadena extendida, pero es transformar vidas. Eso significa desarrollarlos, hacerlos crecer, acompañarlos. De las cosas más bonitas en un espacio católico como este, es que el buen Dios siempre tocaba el hombro o tocaba a la gente. No solo sirve a ayudar, hay que palmar, hay que tocar la realidad, hay que estar cerca. Creo que hoy el verdadero rol, el profundo rol y el profundo discernimiento es cómo tú y yo vamos a aportar más, vamos a invertir más nuestra vida, no solo pensando en nuestra propia supervivencia, sino en la supervivencia de los otros. Porque así como el COVID ha hecho que la gente buena se vuelva más buena, también ha hecho que el individualista se vuelva más individualista. Esto es como que en el Titanic me salvo yo solito. Y creo que es sumamente importante seguir con nuestra vida haciendo que nuestras decisiones y mostrando que las decisiones no solo tienen que beneficiarnos a nosotros, sino a alguien más. Por eso el principal consejo es, hay que replantearse, hay que discernir, hay que volver a repensarse, hay que ver en qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestra plata. Como empresario, a ver, ¿qué estás haciendo de responsabilidad social? Revalúa si eso es lo que tienes que seguir haciendo. Hay otras prioridades, acuérdate de lo esencial, no de lo coyuntural. Acuérdate de lo esencial, hay hambre. Acuérdate de lo esencial, hay ausencia de ilusión, de esperanza. ¿Cómo transformamos vidas? Pasar de la responsabilidad social corporativa a una verdadera transformación social.
y pasar de una vida en la que estamos esperando que el gobierno actúe de una determinada situación a seguir promoviendo que el gobierno tome decisiones correctas, pero sabiendo que la solución de la vida de la gente está en tu gente de alrededor, está en tus hijos, está en tus vecinos, está en tu gente más próxima. Al elefante se lo come a pedazos. Entonces, creo que ese es el principal consejo, ¿no? Replantearse la vida, en qué estás invirtiendo tu tiempo, cómo estás aportando a la sociedad desde tu cancha, y creo que hay que repensarse. Te quedaste muda, Teresa. Creo que pusiste silencio. Perdón, sí. Gracias. Bueno, el resto de comentarios son la gratitud por tu presentación, excelente exposición, linda catequesis de acción, me encanta que te conozcan por tus obras. Los rotarios también hacemos eso respecto a lo que estabas comentando. Providencial charla que me deja con grandes enseñanzas. Felicitaciones a ti por tu presentación y testimonio. Gracias por la invitación. Gracias por hoy día no voy a dormir con todos esos mensajes, hoy día no duermo, me quedo vestida igualita, ya para no dormir. Los días buenos yo digo no me duermo, porque para que no se pasen, yo los días buenos no me quiero dormir. Ajá. Perfecto. Bien, y Ángela Aguirre, un último mensaje que dice, maravillosa reflexión y como nosotros podemos aportar, pero poniendo en primer lugar a Dios y de ahí discernir. Bien, con esto doy paso a Isabel. O a Ricardo. Solo una interrupción, perdón, tal vez una pregunta que no es... tengo la curiosidad, esta frase que nos ha repetido María Alejandra, la prudencia es la sabiduría en estado sólido, ¿es tuya o es del Papa? No entendí cuando lo mencionaba. Mira, lo leí hace 11 años en un pequeño folleto que me prestó la señora que limpiaba la iglesia en España donde yo vivía, ¿ya? No tenía un autor, pero me llegó tanto al corazón porque yo le rezo mucho al Espíritu Santo por sabiduría, que no es lo mismo que inteligencia, y cuando leí que la prudencia era la sabiduría en estado sólido, y la prudencia es de las virtudes más relevantes de la Virgen, dije, me agarro de esto. Entonces, la he repetido tantas veces, pero recuerdo haberla leído, ya te digo, en un folleto que estaba prácticamente destruido de la señora que limpiaba la iglesia, era una enfermera, pero su esposo no le permitía tener la fe católica, y ella en la mañana decía que iba a la enfermería, pero realmente se iba a limpiar la iglesia, y me prestó un día que me vio desolada el folleto. Así que no es una frase mía, la repito, siéntete en libertad de repetirla. Alguien la escribió y a mí me ha parecido que es una enseñanza linda para poder manejarla en la vida. Gracias por la pregunta. Me has hecho acordar de algo interesante en la vida, sí, gracias. Bueno. Ricardo, alza la mano. Sí, solo decirte, María Alejandra, que no el que haya dejado la vicepresidencia te va a separar de mis oraciones. Me va a librar. Sí, y seguiré pidiéndole al Barbas que te acompañe, te guíe y mantenga toda la fortaleza que has demostrado y cuides a tus niños que también los siento míos. Un abrazo. Gracias, gracias Ricardo, muchas gracias. Okay. De corazón, gracias por todo lo que haces. Yo solo quiero agradecer por todas esas palabras maravillosas. Gracias por la oración, porque la sentí mucho, nunca me sentí sola. Fuimos de 2 en 2. Gracias Gigi por tus palabras, gracias Ana por tus palabras. Así nos animamos un poquito. Y sin duda, sobre todas las cosas, gracias por acompañarme en la oración, porque como ustedes saben, la conversión es un camino diario. A veces fracasamos terriblemente, a veces nos equivocamos terriblemente, a veces nos levantamos, pero lo que hay que hacer es bracear, ¿no? Bracear, porque en la orilla no nos podemos ahogar. Así que solo agradecerles, decirles que llevo casi 9 semanas de mucha paz y que también eso me ha permitido valorar mucho la vida con mayor serenidad y con mayor paz, lo cual no significa, Ricardo, que he abandonado las causas. Estoy trabajando duro en todas las causas. Ya poco a poco iré contando. María Alejandra, bueno, me toca cerrar para entregarte un reconocimiento. Pero previo a entregarte el reconocimiento, déjame decirte que en el último punto que tú hablabas sobre los empresarios, sobre que deben
tomar más acciones, replantearse. Déjame decirte que en nuestro grupo de chat de WhatsApp interno, cada uno de los empresarios durante todo este tiempo, por lo menos los que somos parte de la Asociación Cristiana de Empresarios, compartían lo que están haciendo, lo que han hecho, en cuanto, por ejemplo, a este primer objetivo que tiene el presidente de la vacunación. Entonces, cada uno mandaba lo que había hecho, a cuántos hayan vacunado. Era una cosa extraordinaria que se sentía, el compartir, se sentía el que si tú no los ves como los enemigos, sino como parte del país, entonces se da esta sinergia, ¿no? Y también quería decirte que este peso de la esperanza, como lo dijo Ricardo, lo sigues teniendo porque realmente no es que, como lo dijo Ricardo, se ha ido, ¿no? Ahora sí voy a leerte y te lo vamos a hacer llegar, supongo con Teresita, este pequeño reconocimiento por tu desinteresada colaboración con la organización ACE UNIAPAC y agradecerte por tu compromiso con la comunidad en la exposición del tema liderazgo ético, desafíos en el ejercicio de la vicepresidencia, que se ha desarrollado en nuestro encuentro digital, en representación de lo que hacemos el directorio de ACE UNIAPAC, firmo yo y Ricardo, y nuevamente te agradezco por tu exposición y por lo que nos ha cumplido. Elenita nos ha dado una catequesis de acción de que hay que hacer que las cosas pasen, pero pasen de la manera correcta, justa, como corresponde. Gracias a ti y a todos los que han participado. No, gracias y ha sido un honor ser su vicepresidenta. Gracias por aguantarme durante esos 10 meses y por desearme sobre todas las cosas que esto salga bien. Así que un abrazo para todos, que sigan con este espacio, con estos encuentros, que sigamos construyendo, desarrollándonos y estando permanentemente preparándonos para el combate. Esto es un combate duro que tenemos hacia adelante. Gracias a cada uno de ustedes, mucho ánimo Isabel, Ricardo en esta nueva administración y siempre estoy aquí cuantas veces me necesiten. Así que un abrazo para todos y gracias para los que se sumaron incluso fuera del país. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Venga que la queremos aguantar adentro de ACE. Muy bien, muy bien. Les mando un abrazo fuerte. Lindo día para todos. Gracias. Abrazo. Abrazo a todos. Gracias por conectarse. Hasta luego. Excelente. Gracias, un gusto de verlos a todos. Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días.